Buenos días, mi nombre es Marielena Labarte y soy una voluntaria de la Asociación Cusipacha. Como hemos venido presentando en esta plataforma virtual, anteriores contenidos, hemos visto cómo la Tierra ya se ha formado, ya es una Tierra que está en el ambiente posible, en las mejores condiciones para que aparezca la vida en la Tierra. En esta presentación vamos a ver, por lo tanto, cómo es que se origina la vida en nuestra Tierra. Hace 3.500 millones de años, el mar primitivo, estaba con las condiciones necesarias para que de un momento a otro pudiera formarse la vida, es decir, unos pequeños seres vivos muy simples, con una sola célula, comenzaron a tener vida. Es decir, nacían, se reproducían y morían. Vamos a ver algunas diapositivas de estos seres vivos muy simples que empezaron a vivir en este mar primitivo hace 3.500 millones de años. Aparece la vida no en la Tierra, no en la corteza terrestre, sino aparece la vida en el mar primitivo. Y esta vida que aparece es una vida muy simple de células, vemos en esta diapositiva, de células muy sencillas, tienen una sola célula, por eso se dice de unicelulares. Poco a poco se fueron haciendo más complejas estos seres vivos, más diferenciados. Hay una palabra clave para poder entender todo este tema de la aparición de la vida, de cómo de estas células muy simples se van haciendo cada vez más complejas hasta llegar a los grandes mamíferos, hasta llegar a las diferentes especies de animales que vamos a ver y hasta llegar a la aparición del hombre. Todo este estudio tiene una palabra interesantísima que se llama evolución. Si no, la evolución es la transformación de una especie a otra especie, para lo cual se requiere muchos miles de años para que se produzca este cambio de especie a especie. Se da lentamente en la Tierra. Acá tenemos otra diapositiva donde ya vemos que las células se hacen más complejas, ya no son tan simples como la anterior figura que les presenté. Se hacen más diferenciadas unas de otras, hasta que hace 1.000 millones de años aparecen los animales que pueden respirar, que respiran oxígeno. Por lo tanto, ya hay una formación interior en esos animales. Vemos las algas, vemos esponjas marinas, vemos ciertos moluscos. La vida se hace cada vez más diferenciada. Demora, como hemos dicho, miles de años en lograrse esta complejidad de vida. Los estudiosos del tema han dividido este periodo prehistórico en 3 grandes etapas. La era paleozoica, que es la más antigua, que es la que vamos a ver en esta presentación. Luego viene una época intermedia, una era intermedia, que es la era mesozoica. Y luego la última era, que la vamos a dejar para la tercera presentación, que es la cenozoica. Ahora vamos a ver todo lo que ocurre en nuestra Tierra en esta era paleozoica, que como su nombre lo indica, paleo es antiguo y zoica era, la era antigua, y abarca desde los 600 millones de años hasta los 225 millones de años. En la Tierra todavía no hay vida. Va a haber vida al final de esta era paleozoica. Al principio, toda la vida
como la concebimos de los seres vivos, está condicionada en el mar, en el océano primitivo, que cada vez se hace este océano más amigable, como lo podemos ver en esta figura superior, donde ya las aguas son más límpidas, los animales que se ven ya son más, los conocemos mucho más, ya no son esos animales tan primitivos como lo presentaba en las láminas anteriores. Este es el pez que ya está extinto, una de las variedades que existía en esa época, y es una de estas especies de peces va transformando sus aletas va dejando las aletas y se van a cambiar por extremidades. ¿Con qué finalidad? Porque uno de esas variedades de peces, en esos miles de millones de años, hace miles de millones de años, es decir, hace 200, esto ocurrió hace 2 millones de años, deja sus aletas para aventurarse en tierra firme, y son los primeros animales que comienzan a pisar la tierra y se llaman los anfibios. Las aletas han mutado a extremidades para que puedan desplazarse por la tierra. Tenemos acá ahora la figura de un anfibio muy cercano a lo que conocemos actualmente. Está la rama de los lagartos, de los caimanes, de los cocodrilos. Este es un anfibio prehistórico, ya extinto, que lo que se quiere mostrar es que ya va a empezar la vida en la Tierra al final de este periodo paleozoico. Ahora, nuestra Tierra era en esa época, hace 600 millones de años, hasta que termina esta era paleozoica como la conocemos ahora. Vamos a mirar algunas diapositivas para ver cómo era la Tierra en esa época paleozoica. La Tierra era una sola unidad. Toda la corteza terrestre estaba en un todo, que se denominaba Pangea. Pangea quiere decir una sola tierra. Pan es todo y gea, tierra. Pangea, una sola tierra. La tierra no estaba dividida en los 5 continentes como lo conocemos en la actualidad. Era una sola corteza de tierra. Llegó un momento en que una cordillera muy, pero muy grande emergió de las profundidades del océano y rompe, fragmenta esta tierra, Pangea, y la divide en pedazos, que luego van a ser pedazos de tierra de gran volumen, obviamente que van a ser los continentes que conocemos en la actualidad. Un continente es una porción de tierra rodeada de océano. En este momento, nuestra tierra era una sola corteza terrestre, no habían los continentes. Se comienzan a fragmentar, Pangea se comienza a fragmentar en 2 partes. La parte norte, llamada Gondwana, y la parte sur, Gondwana. Y luego se fragmentan en otros pedazos hasta que se van formando paulatinamente, lentamente, los continentes. En esta última diapositiva vemos en la diapositiva derecha cómo es que ya los continentes, desplazándose lentamente por el océano, están ocupando el lugar donde los vemos actualmente. Es los 5 continentes: América, África, Europa, Asia y Oceanía, sin contar Groenlandia y la Antártica. Esos 5 continentes se han desplazado lentamente con esta fragmentación que ocurrió hace 200 millones de años, y este movimiento lento, lento, lento se llamó deriva continental. Ahora los continentes están como
en el lugar donde los conocemos actualmente, separados, rodeados del océano. Esto empezó hace 200 millones de años, la fragmentación de los continentes, justamente cuando acaba la era paleozoica, que dijimos que abarcaba desde los 600 millones de años hasta los 225 millones de años. En la próxima presentación veremos la era mesozoica, que es la era intermedia que sigue a la era paleozoica, donde vamos a ver que estos anfibios que han entrado, se han aventurado a vivir en la corteza terrestre, comienzan a evolucionar y será la era de los grandes mamíferos que conocemos todos. Muchísimas gracias por su atención de parte de la Asociación Cusipacha y nos estamos viendo pronto en una nueva presentación de esta asociación. Muchísimas gracias.